entonces que escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y el capítulo 2, y empezando a leer en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hallo pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos que sigue, por lo cual Dios también le exaltó. Pero el capítulo 3 y versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y capítulo 4, vamos al versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esperamos y estamos seguros que el Señor bendecirá la lectura de su palabra. En esta noche, hermanos y amigos, quiero hablar de Cristo. Esto es el tema principal en esta epístola. Es la persona de Cristo, pero hay 4 cosas, uno de cada capítulo que quiero destacar. En el capítulo 1 queremos pensar de un propósito de la vida. En el capítulo 2 estamos buscando a ver la pauta o el patrón de nuestra vida. En el capítulo 3 vamos a pensar del premio, o si quiere, lo que le dio la pasión a este apóstol. Y en capítulo 4, el poder que tenemos, la potencia que
Dios nos da en Cristo Jesús para vivir para nuestro Señor. Pensando pues primeramente en el propósito. Una vida sin propósito es una vida perdida, es una vida desperdiciada, porque hay que tener propósito en nuestras vidas, sea pues el propósito en el estudio cuando uno está en el colegio o en la universidad. Si uno no tiene propósito, entonces si solamente está allí sentado o andando, pero vagando. Necesitamos propósito en el trabajo, en las cosas que queremos hacer. Hay que poner algunas metas y no queremos vivir sin dirección. Es fácil a veces aún para nosotros que somos creyentes. Ya soy salvo, estoy en camino al cielo, el Señor algún día viene para llevarme al cielo. Qué bueno, puedo así quedar allí con los brazos cruzados, sentado, haciendo pereza, pero esto no es el deseo de nuestro Dios. Desperdicia tiempo y oportunidades cuando uno no tiene este propósito en la vida. Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Nada más, el vivir para mí es Cristo. O sea, cuando Dios nos salvó, Él pudo habernos llevado al cielo. Y tal vez yo iba a ser un creyente mejor en el día que me salvó, que soy ahora. Pero Él no me llevó al cielo. No nos llevó al cielo. Nos ha dejado aquí. Y Él quiere que nosotros tengamos este propósito, que para mí el vivir es Cristo. Y el morir aún, dice, es ganancia. Es ganancia. Sin embargo, él dice, mas si el vivir en la carne, pensando de los hermanos filipenses, y dice, para quedar en la carne es más necesario para vosotros. Pero yo estoy en un estrecho, estoy en un lugar que es difícil, porque yo quiero partir, quiero ir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Pero en el momento, Dios me ha dejado aquí y para mí, entonces la vida es Cristo. Nada más. Para mí, el vivir es Cristo. Y nosotros, ojalá, si no podemos hacer más, con estas palabras tan débiles que quiero hablarles en esta noche, pero que al terminar, si nosotros podamos doblar la rodilla y decir de nuevo, Señor, perdóname por tiempo, por días, por meses o tal vez años perdidos, andando, vagando, pero Señor, ya de nuevo para mí el vivir es Cristo. Y ojalá que nosotros podamos tener este propósito, porque el apóstol dijo, quedar en la carne si es más necesario por causa de vosotros, pero confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Y hermanos, si el Señor nos deja aquí un día más, si nos deja aquí una semana más, si nos deja acá un mes más o un año más, que sea para la gloria de Cristo y el bien, el provecho de los hermanos, y especialmente para regar el evangelio a los que no conocen a Cristo como Salvador, llevar el mensaje de la salvación, hablarles de Cristo, pero hablarles de Cristo como
tiene algún sentido para nosotros, tiene un gozo para nosotros, que no sea, ay, sí, reciba a Cristo porque así puede ir al cielo, porque vida sin Cristo no es vida. Muchas veces decimos a los inconversos, pero hermanos también para nosotros, vida apartada de Cristo no es vida, es una existencia, y digo miserable también. Es una miserable existencia, pero vida con Cristo, en comunión con Cristo, es una vida verdadera. Porque para mí el vivir es Cristo, el propósito. Pero es bueno tener propósito, eso es fácil. Pero ¿qué más? Porque a veces es difícil. Yo quiero vivir para Cristo, yo quiero servir a Cristo, yo quiero honrar a Cristo. ¿Cómo puedo? En el capítulo 2, Él nos da el patrón, ¿no? En la costura, cuando una señora está cosiendo algo, entonces normalmente ella utiliza un patrón. Tiene algo para seguir. ¿Cómo voy a hacer este? ¿O qué es la pauta? ¿Qué me da el ejemplo en mi vida? Y el apóstol, cuando escribió en el capítulo 2, él dijo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y ya dice, porque muchas veces cuando estamos en la cena del Señor, es muy hermoso y tiene sentido que a veces citamos, a veces leemos estos versículos que tenemos en cuanto a Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero estamos perdiendo el eslabón. Estamos perdiendo el contexto en un sentido. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, hermanos. Están buscando humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No que yo soy el superior. Sin mi presencia la asamblea va a fallar. Sin mí la obra del Señor no puede seguir. Hermanos, Dios no nos necesita a nosotros. En realidad, yo creo que la obra de Dios puede seguir mucho mejor sin nuestra ayuda. En un sentido, es precisamente lo que Él ha hecho en este tiempo con este coronavirus. Él nos ha quitado, nos ha puesto en cuarentena, nos ha puesto sin la libertad de salir. Entonces la obra del Señor paró. No, hermanos, Dios está obrando y haciendo muy buena obra sin la ayuda nuestra a veces. Y creo, como dije, mucho mejor. Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es algo que es natural a nosotros por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Buscar lo que es nuestro, atender, poner cuidado a lo que es nuestro. Y es necesario en un sentido, pero podemos perder mucho por este, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hermanos, estamos preocupados, estamos con deseo de ver progreso aún en los hermanos. No es para ser como hacer fiscalía a los hermanos, pero animarlos que sigan, porque hay muchos hermanos que necesitan un empuje, que necesitan ser animados. Es fácil desanimarnos en las cosas del Señor, pero gracias a Dios nuestro Señor Jesús no se desanimó. Él no quedó diciendo, ay Padre, ninguno de los judíos me quieren y mis discípulos
solamente tienen medio corazón. Yo sé que me van a dejar y abandonar en un tiempo y que uno me va a negar. No. Él se animó, él siguió el camino. Haya pues, por esta razón, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir. Ese es el contexto, hermanos, en realidad, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios. Ay, yo soy Dios. Yo soy Dios encarnado. Yo soy el Hijo de Dios. Pero él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto para él era natural, puedo decir. ¿Sí? No es una cosa tan buena, tan hermosa, que ya soy hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios y debemos estar muy agradecidos, pero no orgullosamente en el sentido malo, tal vez en el sentido bueno, sin pena, sin vergüenza. Soy hijo de Dios, pero no con el orgullo que soy mejor que los demás, porque él no lo consideró como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando semejante o en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no a la muerte, se hizo obediente a su Padre hasta la muerte, y no hasta llegar a la muerte y parar allá, sino hasta entrar en la muerte. Él se hizo obediente a su Padre, aún hasta morir, y fue muerte de cruz, una muerte de vergüenza, una muerte de pena, una muerte dolorosa, pero se hizo obediente. Y nosotros tenemos este ejemplo. ¿Cómo puedo yo vivir para alcanzar la meta? Hay reglas. Y al no obedecerlas quedaremos eliminados. El apóstol Pablo mismo dijo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 27, él tenía algún temor, puedo decir. Quedó siempre ansioso de, después de predicar a otros, no quedar eliminado. No significa que él tenía temor de perder la salvación en ninguna manera. El apóstol Pablo nos enseñó. Él escribió de la salvación y la seguridad, pero el apóstol no quiso quedar eliminado. Es fácil quedar eliminado. Claro, como yo dije, uno no pierde la salvación cuando falla, pero a veces nos deja sin voz en muchos asuntos, y debemos vivir con este deseo, ansiedad, que Señor, ayúdame, no quiero quedar eliminado. Pero obviamente, si uno queda eliminado en un sentido, es posible volver y seguir en los caminos. Pero si yo corto mi brazo, la herida sana, pero muchas veces hay una cicatriz que queda. Y en la vida cristiana, uno que ha fallado puede volver al Señor, pero si nosotros de propósito vivimos pensando solamente en nosotros mismos, es tan fácil
Es posible que no tendremos la capacidad de hablar a otra persona en cuanto a lo que puede destruir o dañar por lo menos su vida cristiana. El ejemplo de Cristo. Yo recuerdo en el colegio cuando nos tocó hacer el maratón pues no era tan maratón tampoco, unos kilómetros, pero unos kilómetros de carrera. Y a veces, o casi cada año, habían algunos que tomaban un camino más corto, porque la carretera salió y hizo como una S grande pasar debajo del ferrocarril y siguió al otro lado. Y algunos subieron allá para cortar el camino, pero siempre tenían algún profesor parado en el extremo para darle una marca para decir que había quedado al camino. Hermanos, en las cosas del Señor, en el camino, puedo decir en la carrera de nuestro Señor, hay reglas. Y no queremos cortar las reglas. Podemos poner mucho esfuerzo, podemos hacer mucho trabajo, pero si no es según la voluntad de nuestro Dios, según las reglas, quedamos eliminados o vamos a faltar el premio. Pero podemos entonces preguntarnos si vale la pena o no trabajar y vivir para Cristo como el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que muchos pensaban que el apóstol era como un fanático, que él vivía, no tenía tiempo para hacer Y yo no digo que el creyente no debe tener tiempo de descanso, debe tener tiempo de estar con su esposo, su marido, debe tener tiempo para estar con la familia, debe tener tiempo a veces solamente para descansar. Pero me parece que muchos miraron a Pablo como un fanático en lo que estaba haciendo. Y pregunto, ¿hay ganancia o no? Porque el apóstol dice ciertamente las cosas que eran para él ganancia, las estimó como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y yo pregunto, pero Pablo, ¿usted no conoce a Jesucristo? Ay, sí, hermanos, yo conozco a Jesucristo, pero entonces, ¿por qué dice que tiene este anhelo de conocer a Cristo? Bueno, un ejemplo. Una pareja joven se conocen y forman una amistad, están moviendo hacia un noviazgo yo hablo con uno de ellos, pero usted conoce bien la muchacha, usted conoce bien el muchacho. Ay, sí, hermano, yo conozco la muchacha, entonces ya no quiere conocerla más. Ay, no, hermano, yo quiero conocerla más y yo quiero vivir con ella últimamente, yo quiero conocerla tan íntimamente, yo quiero conocerla en todo. La idea del apóstol Pablo, él quiso conocer a Cristo hasta lo más íntimo de su corazón y compartir la vida con él. Y él lo tenía como premio. Mire lo que dijo en el versículo 14. Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento o el llamamiento hacia arriba. Es lo que quiere decir aquí, el llamamiento de Dios hacia arriba en Cristo Jesús. Este fue el premio que él buscaba. Pero para hacerlo, él tenía que contar o considerar las cosas que para él en un tiempo eran ganancia como basura. O sea, él tenía que hacer como una lista
de lo que es ganancia y pérdida. Y por esto, supongo tal vez, vamos a suponer, en el tiempo de Pablo, como dicen acá en nuestro país de Australia, los que predicamos el evangelio y enseñamos la palabra, lo hacemos para ganar la vida, lo hacemos para recibir dinero, entonces hay que considerar que este es nuestro sueldo y hay que anotar todas las entradas, hay que anotar todas las salidas y por fin tener como una hoja de ganancia y pérdida. Y mandamos el apóstol Pablo y algunos otros predicadores, Pedro, Juan, a un colegio por unos días para que aprendan cómo hacer la contabilidad algo. Y ya tienen un examen. El examen es para pasar por todo sacar las entradas, poner las salidas y por fin tener una hoja con ganancia y pérdida. Y después de 2 minutos, el apóstol Pablo está sentado y está descanso y con los brazos doblados y el profesor lo viene, pero Pablo no va a presentar el examen terminado. Pero ¿cómo así? Los demás están apenas empezando. ¿Y cómo así? Usted no puede estar terminado. Y tal vez si él para el examen, el maestro para el examen. Muchachos, vamos a escuchar Aquí hay un tipo, Pablo, él dice que está terminado y tiene ya su hoja de ganancia y pérdida. Y Pablo, bueno, párese allí, Pablo, y diga a los demás cómo terminó tan ligero. Él dijo, es fácil. Yo he estudiado esta materia por años. Bueno, entonces, ¿cómo es? Ganancia, Cristo. Pérdida, todo lo demás. Fácil, Señor. Eso es. Hermanos, ganancia es Cristo. Pérdida es todo lo demás. Solamente estas cosas para poder vivir honradamente. Así queda el apóstol Pablo terminado, porque él dice, yo no tengo que pensar en yo no tengo que preocuparme qué es ganancia, qué es pérdida. Ganancia es Cristo, pérdida lo demás. Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él dice, a fin de conocerle. Si puedo conocerle más íntimamente acá, porque hermanos, vamos a conocerle eternamente en el cielo. Bueno es empezar ahora. Bueno es empezar a conocerle y vivir en comunión con él. Y puedo decir también a cualquier persona que no conoce a Cristo, que está escuchando, vivir sin este gozo, vivir sin tener esta comunión íntima con Cristo es una vida tan miserable, pero conocer a Cristo y hermanos, vivir vagando es una pérdida, pero conocer a Cristo es una ganancia. Bueno, eso está bien. Tenemos el propósito. El propósito, dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Tenemos la pauta o el patrón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya lo vemos su sentir. Tenemos ahora, hemos preguntado si vale la pena o no. Y la respuesta es sí, porque dijo el apóstol Pablo, para conocer a Cristo es ganancia. Para vivir para mí mismo es pérdida. Para vivir para el mundo es pérdida. Pero me falta algo. Vamos en un viaje. Hemos preparado el carro. Tenemos las llantas, tenemos la carrocería, tenemos las cosas empacadas, tenemos todo arreglado, aún el carro lavado, todo está listo. Pero meto la llave
y nada sucede. ¿Qué pasa? Ay, necesitamos poder, hermanos, necesitamos potencia. Pero ¿cómo puedo ganar la potencia para vivir la vida cristiana? Y debo decir y lo digo, hay algunos que supuestamente predican el evangelio y dicen, si usted recibe a Cristo, toda la vida va a marchar bien, no tendrán ningunos problemas, ningunas dificultades en la vida y va a ser un millonario o un billonario o trillonario, o lo que quiere decir en estos días. Pero esto no es lo que dice en capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunos que sacan algunos del mundo que conocen el versículo y lo sacan de su contexto, y yo puedo comprar suerte y todo lo puedo ganar, la suerte, la lotería, lo que sea. Yo puedo, no, hermanos, esto no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin los hermanos de Filipo habían revivido su cuidado de él y mandaron un donativo para ayudarle. Pero él dijo, antes le faltaba la oportunidad. Y acá de nuevo dice, lo digo no porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y yo pregunto, ¿esto fue natural para Pablo? No, no era natural. Él dice, yo he aprendido. Ese es el resultado de estudiar. Ese es el resultado de contemplar, de pensar, de meditar. Él había pensado, había experimentado las cosas. Y él dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice Pablo el apóstol, él dice, yo sé tener abundancia, yo sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No puedo. Muchas veces hay personas que dicen, hermano, yo quiero estar en el cielo. Sí, me gustaría mucho tener el perdón de pecados, pero no soy capaz de vivir la vida cristiana. ¿Y cómo vamos a responder a este? Bueno, yo digo, tampoco soy capaz de vivir la vida cristiana, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo no puedo. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 15? Pasamos por hace unas semanas, ¿no? En el versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. No, hermanos. Y usted ni yo somos capaces de vivir la vida cristiana separados. Y esto no significa sin la salvación, pero viviendo en nuestra propia fuerza. Uno de los problemas más grandes es que muchas veces queremos vivir la vida cristiana y agradar a nuestro Señor y honrar su nombre, pero lo hacemos en nuestra propia fuerza y estamos rumbo al fallo, para fracasar. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 9, cuando el apóstol Pablo dijo que tenía este aguijón en la carne y había rogado al Señor en cuanto a y él me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo recuerdo un hermano en Colombia que había vivido en el mundo
con las mujeres y con el trago y con la droga y todo y de esas cosas y me dijo, hermano, yo muchas veces tengo temor que voy a fallar, que voy a fracasar. Y yo le dije, hermano, mientras usted tiene temor de fracasar, yo no tengo mucho temor. Pero el día que usted me dice, yo he vencido las tentaciones, ya tengo temor, porque usted ya va a fracasar. Entonces, dice el Señor, o dijo el Señor en Mateo capítulo 28, el 18, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y Él nos ha dado potestad. El apóstol Pablo de nuevo en 1 Timoteo 1:12, él dijo, doy gracias al que me fortaleció. No fue esta obra del ministerio, no fue por su propia fuerza. Él dijo, Él me fortaleció. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos de nuevo, solamente para repasar. Capítulo 1, tenemos el propósito de la vida. En el capítulo 2 tenemos la pauta, el patrón de la vida. Capítulo 3, el premio de la vida. Y el capítulo 4, el poder para nuestra vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito y amado Dios, gracias por un Salvador tan hermoso, tan grande, pero quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No era suficiente aparecer aquí en este mundo en forma de hombre, sino que era obediente. Te obedeció en todo en su vida y por fin se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias que tenemos el privilegio de tener la historia, algo aquí en tu palabra para animarnos. Cuando a veces nos parece que no tenemos un sentido de dirección. A veces estamos preguntándonos, pero ¿qué diseño debemos seguir? Hay tiempos cuando nos preguntamos si vale la pena o no, pero sí hay un premio. Y gracias que tú nos des el poder. Y Padre, nos encomendamos a ti. Que tú bendigas a cada uno escuchando y las familias representados en esta noche. Que tu bendición esté con todo, que tú cuides al país de Colombia, abriendo pronto la oportunidad de volver algo a la normalidad, que este mal que anda sea vencida y que las muertes que han sucedido sean parados pronto, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.